CNI llegó a registrar el año pasado una treintena de ciberataques que provenían del separatismo catalán. Estos habitualmente se asocian a potencias extranjeras, como Rusia, pero a veces el enemigo también está en casa. Les contaremos qué pretendían estos hackers. También abordaremos el último informe de la agencia Moody's. Alerta de que un 20% de las empresas de nuestro país no están en condiciones de pagar la deuda. Estamos avanzando en la recuperación, sí, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque todavía quedan sustos. Para mejorar será clave la campaña de vacunación, que se ha visto salpicada por el debate sobre la selección española de fútbol. ¿Ustedes están a favor o en contra de que se les ponga la vacuna? Les daremos argumentos para ambos. Vamos ya con todo. Habitualmente los ciberataques se asocian a Rusia, pero también a otros actores con intereses muy medidos. En este caso, el separatismo catalán. Según desvelamos en Voz Populi, el CNI llegó a investigar el año pasado una treintena de ciberataques de grupos de hackers vinculados al independentismo. ¿Qué es lo que pretendían y a qué instituciones atacaron? Gonzalo Araluce, cuéntanos. Sí, bueno, esto es una cosa que está más extendida de lo que nos creemos, ¿no? En el mundo del espionaje se dice, por ejemplo, que no espía quien puede o quien sabe, sino quien quiere. Y en el mundo digital nos encontramos con algo parecido. Son unas prácticas que están bastante más extendidas de lo que nos pensamos. Por el mundo, a lo mejor, cinematográfico lo relacionamos mucho con Rusia, pero se mueve en nuestro ámbito, también en el ámbito nacional. Y en el caso de España lo hemos vivido muy de cerca, lo estamos viendo estos días. Se está viendo una serie de ciberataques contra oficinas y contra webs de la administración pública que están poniendo en jaque a estos organismos, ¿no? Entonces, no es tan ajeno como desvela un informe del Centro Criptológico Nacional, que es el centro adscrito al CNI, encargado de la ciberseguridad, que cuenta que, por ejemplo, en el año 2020 se investigaron 32 ciberataques procedentes de grupos separatistas catalanes. Es una cosa que no les resulta especialmente novedosa porque desde 2017, cuando hubo una mayor tensión política en Cataluña, sobre todo a partir del referéndum que tenían llevado a cabo, pues lanzaron una serie de ataques contra oficinas, instituciones públicas y privadas españolas bajo este paraguas. Ellos lo caracterizan siempre bajo el hashtag OP Cataluña, y entonces el año pasado hubo 32 y el CNI se encargó de investigar y de gestionar todos estos episodios. Y Gonzalo, ¿a qué instituciones atacaron y lograron realmente cumplir su objetivo? Sí, una de las cosas interesantes que cuenta este informe es que este grupo de hacktivistas, que los llaman, no actúan de una forma especialmente coordinada, sino que actúan de forma individualizada y luego unen todas sus acciones bajo este paraguas. Si lo hicieran de forma coordinada, a lo mejor tendrían un mayor éxito en sus ataques, ¿no? Lo que dicen de ellos es que son ataques o agresiones en momentos puntuales y no especialmente sostenidos en el tiempo. Llevaron a cabo varios contra la administración pública y también contra otro tipo de instituciones. Te voy a leer algunos porque cuentan que el 34% de ellos se llevaron a cabo por denegaciones de servicio, que es bloquear una página web de determinada forma, luego un 43% en desfiguraciones de webs, que es cambiar el contenido, alterar de una página web para ofrecer otro tipo de contenidos, y luego hablan de otro tipo, pues por ejemplo inyecciones sobre bases de datos o divulgaciones de datos, filtraciones de bases de datos que ellos a través de internet luego la gestionan y la publican. Entre ellos algunos relacionados, pues aquí citan, de la propia policía o de la Guardia Civil. Entonces el que lo ha llevado a cabo es el Centro Criptológico Nacional, la investigación. Estos días estamos viendo muchísimos casos, pero no son tan extraños. Lo que pasa es que estos días son muy visibles porque afectan a la ciudadanía y a las gestiones que se llevan a cabo. ¿Pero lograron cumplir su objetivo? En algunos casos sí que lo llevaron a cabo, lo que pasa es que generalmente no suelen mantenerlo en el tiempo gracias a una acción coordinada, generalmente por el Centro Criptológico Nacional, que terminan por abortar estas misiones. Gonzalo Araluce, muchísimas gracias por esta información. Gracias a ti, como siempre. Bueno, y el impacto del coronavirus ha sido más fuerte en las empresas españolas que en las del resto de Europa. Según un informe de la agencia de calificación Moody's, un 20% de las compañías de nuestro país no pueden hacer frente al pago de la deuda. La recuperación avanza, sí, pero parece que ello no mejora su situación. Alejandra Alcese. Hola Ana, así es, se trata de un informe que ha enviado hoy Moody's a los inversores y en ese informe lanzó un mensaje muy claro. Mientras en Europa las compañías que se encuentran en riesgo de impago va bajando, va reduciéndose a medida que avanza la recuperación económica, en España este número no para de aumentar. A cierre de 2019 teníamos un 6% de las compañías que analiza Moody's, que son grandes empresas que emiten deuda y se financian en los mercados,
con una calificación baja de CAA, que es una calificación que indica baja solvencia y dificultad prevista para pagar la deuda, hemos pasado de tener un 6% a cierre de 2019 a tener ahora un 20% en el mes de mayo. Entonces, bueno, Moody's lanzó también este aviso porque tener esta calificación tan baja implica que hay un alto riesgo de impago. Es muy probable que estas compañías vayan a tener dificultades a la hora de pagar su deuda, de devolver el dinero a los acreedores que les han prestado en los mercados. De hecho, Alejandra, ya ha habido empresas que han dejado de pagar. Eso es, en el propio informe de Moody's hacen un repaso de las compañías que a lo largo de 2020, por ejemplo, han entrado en default, han sido incapaces de pagar su deuda, y ahí mencionan a empresas pues, como Codere, Grupo Día, la firma de moda nupcial Pronovias, bueno, firmas de índole muy diferente, de óleo también, y también recuerdan que en lo que llevamos de 2021, Grupo Codere y OHL han sido también incapaces de pagar, a pesar de todas las medidas de liquidez y sistemas de ayuda que ha implantado el gobierno. Entonces, advierten de que hay que tener mucho cuidado porque aunque es muy posible que estas empresas puedan conseguir liquidez o beneficiarse de los sistemas de ayuda que está poniendo en práctica el gobierno, va a haber otras que no van a poder salir de esta situación y teniendo una calificación tan baja es posible que entren también en impagos a lo largo de este año. Pues Alejandra Olcese, muchísimas gracias. A vosotros. Y el polémico rescate A+ Ultra ha trastocado la manera en la que se aprueban ahora las ayudas. Ya les contamos en su momento que la SEPI, la sociedad pública con la que el gobierno gestiona los rescates, está vigilando con muchísimo más cuidado las peticiones que llegan. De hecho, las empresas se están quejando del retraso que esto está provocando. Pues bien, ahora la SEPI ha dado un paso más y exige que los asesores externos se pronuncien en sus informes de manera clara sobre si es pertinente o no conceder la ayuda. En otras palabras, pide que se mojen. Álvaro Zarzalejos, cuéntanos. Así es, Ana. Como hemos publicado en el periódico, todos los rescates de la SEPI requieren de un informe jurídico y otro financiero. Ambos asesores tienen que concluir que las empresas que solicitan el rescate cumplen con todos los requisitos para poder acceder a las ayudas. Y bueno, ya hemos visto con el caso Plus Ultra que el papel de los asesores es bastante importante porque son al final los que determinan que se está cumpliendo la normativa, y bueno, ahora el cambio que ha habido es que la SEPI ha pedido a todos los asesores que dentro de sus informes tienen que añadir una especie de anexo, que es como un resumen ejecutivo, en el que incluyan todas las conclusiones de su análisis y dejen claro si informan favorablemente o desfavorablemente al informe. Es decir, lo que no les van a permitir es posiciones intermedias en las que alerten del riesgo o digan que bueno, las perspectivas son demasiado optimistas, etcétera. No, les van a pedir que se mojen, como decías al principio, claramente sobre si apoyan o no la concesión del rescate. Para que luego no pueda haber lugar a dudas. Y claro, Álvaro, se va a cumplir un año desde que se puso en marcha este fondo que sirve para ayudar a rescatar a las empresas con problemas, y hay más de 30 empresas que están pendientes de recibir esas ayudas. Eso es, ahora en julio se cumple un año, efectivamente es el primer aniversario del fondo, y lo cierto es que aunque bueno, la dotación es bastante amplia, son 10.000 millones de euros, solo se han concedido 4 rescates, que son 968 millones, con lo cual es verdad que quizá no va tan rápido como debería, y sí es cierto que también con estos nuevos informes la idea es agilizar todo el proceso, porque claro, según pasan los días van surgiendo nuevas peticiones y al final ahora mismo pues, las empresas que están esperando un rescate superan la treintena, más todas las que llegarán en los próximos meses, con lo cual también la idea es un poco que todo el proceso sea mucho más ágil y la SEPI pueda aprobarlos con mayor velocidad, y de ahí pasan al Consejo de Ministros, que ya es quien da el sí definitivo. Álvaro Zarzalejos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la vacunación a la selección española de fútbol ha dividido a la sociedad. Hay quienes están a favor de vacunar a este grupo que lleva años entrenando para la competición y quienes ven un privilegio innecesario. Sobre ello reflexiona hoy el subdirector de este diario, Alberto Pérez Jiménez. La vacunación de los jugadores de la selección española de fútbol ha vuelto a reabrir la polémica sobre españoles de primera y españoles de segunda en el plan de vacunación de este gobierno. ¿Es lícito que 25 jóvenes, muchos que no llegan ni a los 25 años de edad, sean ya vacunados porque supuestamente representan los intereses de medio país aficionado al deporte rey? ¿Es normal que a ellos sí, y despreciando todas las recomendaciones de los expertos del propio gobierno, se les inocule la vacuna Janssen porque es solo una dosis y así se garantizaría su presencia en la Eurocopa? Seguramente habrá argumentos en favor y en contra de la vacunación de los futbolistas de la selección,
igual que pasó con los deportistas olímpicos. El circo de las motos o el de la Fórmula 1 ya lo hizo, de manera privada y con vacunas de los Emiratos. Pero lo que subyace en esta polémica es, como siempre, la falta de una planificación por parte del Gobierno, maestro de la improvisación y doctor en los cambios de criterio. ¿Cómo es posible que se le forzara a dimitir desde el propio Ejecutivo a todo un jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, por haberse vacunado pese a que tenía más de 60 años y es una figura esencial en la defensa del país? ¿Cómo vender la vacunación de los jóvenes futbolistas mientras el rey, la más alta institución del Estado, lo ha tenido que hacer prácticamente de tapadillo, sin fotos y cuando le tocaba por edad, para que nadie pudiera acusarle de favoritismo? En definitiva, el Gobierno, una vez más, no ha previsto nada, no ha planificado nada y ha dejado que la improvisación le atropelle. Y la impresión que queda es que vacunar al tercer portero reserva de la selección española, un chaval de 20 años que ni sé yo cómo se llama, es más importante que vacunar al presidente del Gobierno. Y eso, además, para muchos es así. Desgraciadamente, es más importante para España vacunar a ese chaval que a Pedro Sánchez. Y eso da buena cuenta de la medida de un país y, sobre todo, de un Gobierno y de su propio presidente. Bueno, ahí tenían el comentario del subdirector, de Alberto Pérez Jiménez, sobre el debate vacunas sí, vacunas no a la selección española de fútbol. Y hoy también le quiero preguntar sobre ese tema a quienes me acompañan en la mesa de análisis. A Gabriel Sanz, bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y Javier González Ferrari, bienvenido. Buenas tardes, bonito vestido. Bueno, vestido de la bandera belga, donde en Bruselas ya se han quitado, por cierto, las mascarillas. Menos en las calles comerciales. Oh, bueno, bien, te lo has empollado muy bien. No son muchas, también te digo. Bueno, ¿vacunación a la selección española de fútbol, sí o no? Sí, sin duda, porque la selección es marca España y son embajadores, aunque vayan de corto y lleven botas con tacos, de lo que hagan ellos se va a hablar en medio mundo. Y si vuelven con el rabo entre las piernas, vamos a repetir la expresión, descalificados por un brote, pues nos estaremos lamentando mucho tiempo, porque España vive del turismo y, claro, sería una imagen pésima como país. Y yo sé, y me adelanto ya al debate, que hay mucha gente que dice, hombre, hay gente de su misma edad, una cajera del Mercadona, un peluquero, una persona que está tratando con gente mayor. Yo entiendo que hay que respetar la cola, esto es como cuando vamos al súper, pero hay excepciones como en toda regla, y creo que esta es una y además justificada. Sí, lo que pasa es que llega tarde, como siempre, aquí todo llega tarde, entre la ministra Darias, que está haciendo bueno ahí ya, es decir, y no sé si la federación es verdad que hace más de un mes pidió que se vacunaran, pero llega tarde, porque es que el primer partido de la selección española es el lunes en Sevilla contra Suecia. Y te pongan la vacuna que te pongan, ya no te va a hacer efecto hasta dentro de 15 días la inmunización. Primero han dicho que le iban a poner la de Janssen, que es una sola vacuna, que sería lo lógico, No, le van a poner, ahora resulta que dicen, bueno, no sé lo que dirán dentro de 10 minutos, la de Pfizer, como se diga eso. Todavía no te lo has aprendido, Javier. Ya. Sí, no, pero es que claro, la de Pfizer son 2, tienen que ponerle 2. Y dan van a estar vacunados cuando ya acabe el torneo. Claro. Vacunados quiere decir inmunizados. Y claro, ese es uno de los problemas, porque además, si dices, no tenemos un precedente, pero es que hay 900 olímpicos, incluida toda la cúpula de las federaciones respectivas, que están vacunados en tiempo y forma. Y dices, bueno, ¿y aquí exactamente qué es lo que ha fallado? Ahora se están tirando la pelota, se están tirando la pelota a la federación y el gobierno. Se está dañando quizá la imagen también de la selección española, se ha cargado contra ellos. Bueno, escuchábamos ayer mismo a la diputada de En Común Podem despreciar a la selección de esta manera. Escuchen. Lo hemos dicho en más de una ocasión, creemos que son esas mujeres y esos hombres que estuvieron al frente de la pandemia, pues no solo los sanitarios, también las repartidoras, las trabajadoras de los supermercados, todas esas trabajadoras y trabajadores que estuvieron al frente de la pandemia, que nos salvaron la vida y que están viendo pues cómo son relegados en este caso, no solo en el caso de la vacunación, sino que además pues un grupo de 11 hombres dándole golpecitos a una pelota, pues se pasa por delante de estos profesionales. Un grupo de 11 hombres dando golpes a la pelota. Es que no se puede decir esa estupidez. Es decir, el fútbol es un fenómeno social, pero es un fenómeno social en todo el mundo. En todo el mundo, incluso en Estados Unidos, donde el béisbol, el fútbol americano, el soccer se está poniendo muy de moda, muy de moda. Y el fútbol además es
ilusionante para un país, su selección. Y este país necesita un poquito de ilusión. Por lo menos ponerte delante del televisor a ver un partido de tu selección, de la selección española. Yo no sé, esta señorita de Podemos, que eso de... Y cuando juegan 11 señoritas contra 11 señoritas, que también juegan, Es decir, los equipos grandes tienen su equipo femenino. El Atlético de Madrid también ha sido campeón femenino. Yo escribía hoy, Javier, que creo que este es un debate que la sociedad española lo tiene mal digerido, que es el de la igualdad, una igualdad mal entendida. Claro. Pero si yo estoy de acuerdo, lo decía antes, en la primera intervención, que no te puedes saltar la cola de la pescadería, pues evidentemente, pero es una cuestión de educación. Ahora, hay excepciones. Cuando estamos todos en la cola en el supermercado, en la caja, y viene un señor a prisa y corriendo porque está conduciendo un taxi y se lleva solo pues una barra de pan, pues le dejas pasar. Claro. Y no pasa absolutamente nada, porque además es que si dijéramos que van a coger la primera vacuna, pero es que ya están vacunados 12 millones de personas en doble dosis y creo que somos como 15 o 20 ya con una dosis. Es decir, es un debate un poco artificial, que creo que encubre otro debate, que es el de la bandera, el de la españolidad de la selección, que viene de las glorias del 2010, 2012, 2008, que hay grupos parlamentarios que no quieren repetir eso y que en la medida que, como decía aquel, todo es bueno para el convento, pues ataco para intentar desgastar. Yo así lo veo. Y cuando se podrá atacar, precisamente será también en la manifestación del 13 de junio, ¿no? Sí, ahí claro, va todo en paquete, va todo junto. Estamos ahora mismo en un momento bastante de nervios en el gobierno, de demasiada confianza en la oposición, que se está creyendo como bobos, con perdón, las encuestas. Todavía no han ganado nada, Todavía no han ganado nada. Han ganado Madrid, vale, sí. Pero ya está. A ver si vamos al final Madrid va a ser la aldea gala, junto con Galicia, porque a Feijóo no lo echan ni con agua caliente, o sea que... El problema que tiene para el Partido Popular, un poco entrando en el debate del 13 de junio, es que en política es importante las cuestiones de oportunidad y saber frenar y no pasarte. Es decir, ahora mismo la ola apunta a que el Partido Popular ha sobrepasado las encuestas al Partido Socialista, que viene de una catástrofe demoscópica y electoral en Madrid importante, pero claro, una sobreactuación desmedida, como ya les ha pasado en otras épocas históricas, le puede traer consecuencias indeseadas, como por ejemplo que esa tendencia al alza, que en algunos casos o en el peor de los casos es empate y en el mejor de los casos es sacarle ya unos puntos a Pablo Casado, a Pedro Sánchez, pues se puede retrotraer a situación anterior, ¿no? Y eso es algo que el Partido Popular tiene que controlar porque queda mucho hasta las elecciones. Si hay algo que yo por lo menos tengo claro, es que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones pasado mañana. No. Porque tiene los presupuestos y puede aguantar. O sea que... No. Quería que comentases también o reflexionarais, acabamos de escuchar esta reflexión de la diputada de En Común Podem, en el que desprecia la selección española en estos términos, pero parece que este lenguaje se está imponiendo también de una manera muy cómoda en el Congreso de los Diputados. Escuchábamos, por ejemplo, al diputado, a Rafa Mayoral, cargar contra el Banco de España de esta manera. Hay que tener muy poca vergüenza, muy poca, para decir esto en un país como el nuestro. ¿De qué vivienda estamos hablando cuando la gente con el salario mínimo cobra menos de 1.000 pavos? ¿En serio? ¿Y el gobernador del Banco de España se lo permite poder decirlo en un informe y apuntarlo y escribirlo y firmarlo? ¿Y no se le cae la cara de vergüenza? Al gobernador del Banco de España había que correrlo a gorrazos. Por impresentable, porque es impresentable que el Banco de España se permita el lujo de atacar los intereses de la gente más vulnerable de nuestro país con manifestaciones salvajes como las que han hecho en ese informe. Utilizar la tribuna para cargar de esta manera, correrlo a gorrazos. Qué nivelazo. Claro. ¿Qué nivelazo de políticos tenemos? En fin. ¿Qué hemos hecho mal, Javier? ¿Qué hemos hecho mal? Muchas cosas. Hemos hecho mal muchas cosas. Dormirnos en los laureles, no afrontar los problemas de cara, problemas gravísimos. El problema de Cataluña lo solucionó muy mal Rajoy. Bien es cierto que el que abre la caja de los truenos es el señor Zapatero. Además, lo hace traicionando al gobierno tripartito que presidía un hombre del Partido Socialista de Cataluña,
Un cordobés, claro. Sí. ¿Eh? José Montilla. José Montilla, un cordobés, por cierto. Sí. Claro. Yo, fíjate, yendo a las palabras de Mayoral y en concreto al tema del salario mínimo, es que esto depende, esto es como el veneno, ¿eh? Como dice el viejo Aserto, no hay venenos, hay dosis. Entonces esto es como todo. ¿Queremos que se suba el salario mínimo, como dice la Unión Europea, hasta el 60% del salario medio, es decir, unos 1.200 euros? Por supuesto, mañana. Claro. Pero estamos en un país en el que todos los gobiernos, los 3 últimos gobiernos han subido el salario mínimo. Rajoy, el último gobierno de Rajoy, en diciembre del 17, llega a un acuerdo con sindicatos y patronal, lo sube un 4. Y luego llega el gobierno de Pedro Sánchez y, espoleado por Podemos y también por los sindicatos de su partido, lo sube exactamente un 22. Ahora está subido en los últimos 3 años un 26. Lo único que está diciendo el Banco de España es, ojo, si usted sigue subiendo de forma desmedida el salario mínimo hasta un 30%, en 3 años, cuando la productividad no ha subido probablemente ni el 10%, usted está impidiendo que se cree empleo. Es decir, nos podemos congratular que los salarios más bajos, los trabajadores más pobres tengan un salario más alto. Yo de eso me congratulo personalmente, es más, y además, si quieres hasta por un interés egoísta, porque genera consumo. Pero lo que estás impidiendo es que el mercado de trabajo, por abajo, entre más gente, sobre todo gente joven y los puestos menos cualificados. Es decir, un empresario, una empresa que necesite una masa salarial un 30% mayor que hace 3 años, si la productividad no se ha incrementado en la misma medida, que yo creo que no hay ningún sector en el que se haya incrementado, pues tiene muy difícil ampliar la plantilla en estos términos. Hemos visto un informe hoy o ayer, no me acuerdo muy bien, en el que se veía con toda claridad el número de parados que ha generado el salario mínimo interprofesional, porque es que las empresas están asfixiadas y necesitan aire, y no ese aire precisamente. Hasta 180.000 empleos, decía ese informe. Más, me quedaba cortito yo. Javier González Ferrari, Gaby Sanz, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Y queremos hablarles de una derivada de la nueva factura de la luz. Ya saben que se han establecido diferentes tramos, son más caros en las horas puntas y se ha discutido mucho sobre cómo puede afectar esto a nuestros hábitos, por ejemplo, a la hora de planchar o de poner una lavadora. Pero en esta ocasión queremos hablarles de un colectivo que va a sufrir muchísimo este cambio. Nos referimos a, por ejemplo, el colectivo que tiene enfermedades como la EPOC. Borja Negrete, cuéntanos. Eso es, Ana. Bueno, hemos hablado con Fernando Uceta, que es un paciente de EPOC con 60 años, le diagnosticaron en 2007 y claro, a día de hoy pues la situación de la enfermedad es bastante grave y necesita un concentrador de oxígeno. Él es además técnico en electromedicina y ha hecho el cálculo de cuánto le va a salir más o menos la factura con el nuevo tramo de la luz que hay. Y bueno, para que te hagas una idea, estos aparatos gastan 300 vatios la hora, lo cual son como 5 o 6 kilovatios al día. En la factura de la luz son alrededor de 50 euros al mes, o sea que son 600 euros más al año de factura para estas personas que, ya te digo, es cuestión de vida o muerte que lo usen. Además, contabas que se quejaba de las declaraciones que escuchaba, como por ejemplo de la vicepresidenta Carmen Calvo, cuando decía aquello de lo importante no es la hora a la que se pone una lavadora, sino quién la pone, ¿no? Claro, exactamente. Este tipo de declaraciones, bueno, esta declaración en concreto no ha sentado nada bien al colectivo de los pacientes de EPOC, porque claro, ellos tienen que, en el caso de Fernando, por ejemplo, está prescrito que use como mínimo 16 horas al día de oxígeno, pero hay personas que con EPOC que utilizan 24 horas al día oxígeno y que claro, eso, no pueden utilizarlo sobre el fin de semana, él mismo lo dice, que cuando lo necesita y no puede desconectarlo y tal. Además, ahora se produce otra circunstancia, que es que llega el verano y entonces aquellas zonas más húmedas, como el caso de Fernando, que vive en Barcelona, pues también es peor porque el pulmón trabaja peor y claro, pues el gasto en aire acondicionado, que puede servir para quitar la humedad del ambiente, es otro gasto más y con el nuevo tramo de factura, ¿no? O sea que realmente no se han tenido en cuenta las necesidades de todas las personas, es algo más allá incluso de poner la plancha o la lavadora, es que hay personas que ya digo que es cuestión de vida o muerte. Y además ellos no figuran entre los colectivos prioritarios a la hora de ponerse la vacuna.
Eso es, esto es otra de las cosas que tiene muy indignado al sector. Bueno, estamos viviendo estos días toda la polémica, ¿no?, con la selección española de fútbol. Y sí, a día de hoy en la estrategia de vacunación los pacientes con EPOC no aparecen entre los pacientes vulnerables, a pesar de que son los cuartos que más fallecimientos se ha producido. Para que te hagas una idea, un paciente con EPOC tiene 7 veces más probabilidades de fallecer por COVID que una persona sin patologías previas. Borja Negrete, muchísimas gracias por esta información. Una información que además, bueno, si quieren leer el testimonio completo, ya saben que lo van a encontrar en la web de vozpopuli.com. Esta y otras muchas informaciones. Nosotros nos despedimos, aquí dejamos esta edición de Barra Libre, ya saben que nos van a encontrar en la web. También estamos en nuestro canal de YouTube, donde, Borja, ¿qué hay que hacer? Suscribirse. Suscribirse, muy hay importante. Que suscribirse aquí, comenten, que nos encanta leerles y en la medida de lo posible contestar. Bueno, nosotros nos despedimos, mañana volvemos como siempre con muchísimos más temas. Cuídense.